A ver, cuando pensamos en un juicio, casi siempre nos vienen a la mente dos figuras, ¿no? El que demanda y el demandado. Pero la cosa no siempre es tan simple. Hoy vamos a hablar de esos actores inesperados, digamos, del proceso legal, los terceros. Y vamos a ver por qué su participación es tan, pero tan crucial para que la justicia de verdad se haga realidad. La pregunta es, ¿un juicio es de verdad solo cosa de dos? Porque siempre lo vemos así, como un ring, ¿no? Un lado contra el otro. ¿Pero es realmente así de sencillo? ¿Qué pasa cuando la solución a un conflicto no está en manos de los protagonistas, sino de alguien más? Claro, la imagen clásica es esa. Demandante contra demandado, un conflicto A contra B. Pero a ver, la realidad es mucho más enredada. Pensemos en esto. ¿De qué sirve que un juez dicte una sentencia si para que se cumpla se necesita que actúe alguien que ni siquiera estaba en el pleito original? Ok, para entender bien todo este rollo, primero hay que poner las cartas sobre la mesa. Vamos a definir los papeles de cada quien. Aquí es clave, pero clave, saber diferenciar entre quién es parte del juicio y quién es un tercero. Y la distinción es, bueno, es fundamental. Por un lado, tenemos a las partes, que son los protagonistas, ¿no? El demandante, que inicia la acción, y el demandado, que la recibe. Son, digamos, los actores principales de la película. Y por otro lado, está el tercero. Este es cualquier persona ajena a ese conflicto principal, pero que de repente, ¡pum!, su intervención se vuelve necesaria. O sea, para que quede súper claro, un tercero es cualquier persona, ya sea una persona física o una empresa, que interviene en un juicio sin ser ni el demandante ni el demandado. Pero ojo, no interviene por gusto. Su participación es indispensable, es necesaria para lograr algo muy específico que ordenó el juez. ¿Y quiénes pueden ser estos terceros? Pues la lista es bastante larga, ¿eh? Puede tratarse de autoridades como la policía o administradores públicos, pero también de particulares. Pensemos en un empleador, una empresa o hasta un corredor de bienes raíces. A cualquiera de ellos le podría tocar participar. Bueno, ahora sí vamos a lo bueno. ¿Cómo se materializa esta participación? Aquí es donde entra un concepto clave, los actos de cooperación. Esto es, básicamente, la justicia en acción. Y para darle un fundamento sólido, la obra de José Ovalle Fabela los define como diversos actos de colaboración que deben prestar las demás autoridades, así como aquellos que deben llevar a cabo los particulares para el mismo fin. La palabra clave aquí es esa, colaboración. Es un trabajo en equipo, por así decirlo, para que la justicia se cumpla. Y aquí, mucho ojo. Esto es súper importante. Esta cooperación no es de a ver si quieres. No es un favor. Es un deber legal. Sin esta obligación, las resoluciones de los jueces simplemente no se podrían ejecutar en el mundo real. El proceso funciona como una cadenita. Todo comienza con la resolución de un juez. Si esa orden requiere una acción fuera del tribunal, se emite un mandato a un tercero, sea una autoridad o un particular. Finalmente, ese tercero ejecuta la orden, convirtiendo la decisión judicial en un hecho concreto. Esto lo vemos todo el tiempo en la cooperación entre los poderes del Estado. Un juez ordena el cobro de una multa, un arresto o la presentación de una persona. Y son otras autoridades, como la policía o la hacienda pública, las que deben actuar para que esa orden se haga efectiva. Pero no solo se trata de autoridades. Miren estos ejemplos tan claros del día a día. Un patrón que, por orden judicial, descuenta del salario de un empleado el dinero para una pensión alimenticia. O una casa de comercio que debe vender los bienes de un deudor para pagar una deuda. Aquí, particulares y empresas se convierten en ejecutores de la justicia. Ahora, conectemos todos los puntos. ¿Cuál es el verdadero impacto de todo esto? ¿Por qué es tan importante la cooperación de los terceros? La idea es sencilla pero poderosa. Sin la colaboración de estos terceros, una sentencia judicial corre el riesgo de ser solo eso, papel. Una declaración de intenciones sin un efecto real en el mundo. Pensemos en la efectividad. Una sentencia judicial por sí sola tiene un poder limitado, pero al sumar la cooperación de terceros, su impacto se multiplica. Pasamos de una justicia que solo existe en el papel a una que transforma la realidad. Pensemos en esto de la siguiente manera. Los terceros son el puente indispensable que conecta la decisión legal, tomada en un tribunal, con el resultado real y tangible en la sociedad. Son el mecanismo que transforma la palabra de la ley en acción. Y para cerrar, queda una pregunta fundamental. Si cooperar es un deber, ¿dónde termina esa obligación y dónde empiezan los derechos del propio tercero? Encontrar ese equilibrio es uno de los grandes desafíos de cualquier sistema de justicia. Gracias por su atención.